está controlada o simplemente decidimos verla cuando no conviene? Muy buenos días, mi nombre es Ariana Helera Cruz y les hablaré acerca de la hepatitis A infantil en los colegios. La hepatitis A es una enfermedad que ocurre cuando nos alimentamos de alimentos los cuales no se lavan correctamente. Asimismo, cuando consumimos aguas contaminadas. Esta enfermedad afecta a niños de 0 años a 15 años de edad y ocurre más en pueblos vulnerables. Sin embargo, se suele actuar cuando ocurre en pueblos o en personas que tienen buenos recursos. Por ello, el día de hoy hemos realizado un panel donde hablaremos de la hepatitis A infantil en los colegios. Haré la debida presentación de cada uno de los especialistas. Comenzaré por Angie Mendoza, epidemióloga, Emily Aviles, hepatóloga, Luis Juárez, pediatra, Génesis Valdés, nutricionista, Olenda Vélez, psicóloga, Brittany Prieto, docente, y Evelyn Ojeda, educadora ambiental. Estamos con la señorita Angie, epidemióloga, quien hablará respecto de la hepatitis A infantil en los colegios. Cuenta con 3 minutos como máximo. Buenos días. Hoy quiero hablar sobre la hepatitis A, una enfermedad que sigue afectando a muchos niños, sobre todo en los colegios, donde las condiciones de higiene no siempre son las adecuadas. Me parece increíble que con tantos avances en salud, todavía existan escuelas sin agua limpia o sin jabón para que los niños se laven las manos. La hepatitis A se transmite por el agua y los alimentos contaminados, algo que podría evitarse fácilmente si hubiera un verdadero compromiso con la educación sanitaria. Sin embargo, parece que las autoridades solo reaccionan cuando ya hay brotes y no cuando deberían prevenir. Cada año se repiten los mismos mensajes sobre lavarse las manos o vacunarse, pero la realidad es que muchos niños siguen expuestos porque el problema no es solo de conocimiento, sino de descuido. Si las instituciones se preocuparan de verdad, no habría tantos casos en lugares donde los niños pasan la mayor parte del día, las escuelas. Además, se habla mucho de prevención, pero pocas veces se exige responsabilidad. No basta con dar charlas o pegar carteles. Se necesita acción, vigilancia y recursos. Mientras tanto, la enfermedad sigue circulando y los niños siguen siendo lo más vulnerables. En mi opinión, la hepatitis A no solo refleja un problema de salud, sino una falta de compromiso real con el bienestar infantil. Si de verdad queremos prevenir, debemos empezar por garantizar que cada escuela tenga condiciones básicas de higiene y una educación sanitaria que se cumpla, no solo que se mencione. Gracias. Estamos con la hepatóloga Emily Aviles, quien nos dará su perspectiva acerca de la hepatitis A infantil en los colegios. Ella está contando con 3 minutos como máximo. Buenos días. La hepatitis, reconocida oficialmente como una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado, sigue generando intensos debates en la comunidad médica. Aunque se acepta que puede tener causas infecciosas, inmunitarias o tóxicas, algunos expertos cuestionan si realmente todas las formas de hepatitis deben agruparse bajo un mismo nombre, considerado las enormes diferencias en su origen y evaluación. El hígado, llamado el órgano orquesta por su papel esencial en el metabolismo, parece ser víctima tanto de agentes externos como los de propios tratamientos médicos, mientras algunos defienden que la hepatitis viral es principalmente consecuencia de infecciones inevitables. Otros sostienen que el uso excesivo de medicamentos, el consumo socialmente aceptado de alcohol y la exposición a contaminantes tóxicos
son factores igualmente responsables, pero frecuentemente minimizados por los sistemas de salud y las industrias farmacéuticas. En el caso del virus de la hepatitis A, VHA, se afirma que su propagación ocurre por la vena porta tras atravesar la mucosa intestinal, aplicándose luego en el hígado y excretándose por las heces. Sin embargo, hay controversia respecto a la rapidez y la agresividad del proceso, mientras algunos estudios describen como autolimitado y benigno. Otros advierten que la respuesta inmune del organismo, del órgano, en vez de proteger, puede causar más daño al tejido hepático y al propio virus. Sin embargo, hay controversia respecto a la rapidez y agresividad del proceso, mientras algunos estudios lo describen como autolimitado y benigno. Otros advierten a que la respuesta inmune del organismo, en vez de proteger, pueden causar más daño al tejido hepático que al propio virus. Muchas gracias. Estamos con el pediatra Calé Juárez, quien nos dará información acerca de la hepatitis A infantil en los colegios. Él cuenta con 3 minutos como máximo. Hablamos mucho de educación, pero ¿qué tanto nos preocupamos realmente por la salud dentro de las escuelas? La hepatitis infantil, especialmente la tipo A, sigue siendo amenaza silenciosa en colegios. Y lo más grave es que no se trata de un virus nuevo ni desconocido. Se transmite por algo tan básico que es como el agua o alimentos contaminados. Es decir, por descuidos, que podrían evitarse fácilmente. Entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que los niños se enfermen por falta de higiene o por sistemas escolares que no garantizan condiciones seguras? Muchos piensan que la hepatitis solo se nota cuando un niño se pone amarillo o tiene fiebre, pero alarmantemente es que muchos pueden ser portadores sin ni siquiera mostrar algunos síntomas. Esto convierte a las aulas en posibles focos de contagio. ¿Cuántas escuelas cuentan con verdaderos protocolos de salud para evitar esta enfermedad? ¿Cuántas detectan a tiempo un caso sospechoso antes de que se propague? El riesgo no está solo en la enfermedad, sino en la indiferencia si no se actúa rápido. Los brotes pueden afectar toda una comunidad educativa. Siempre se dice la prevención es clave, pero ¿realmente esta se cumple? La vacunación contra la hepatitis A debería ser obligatoria en todos los colegios, sin excepción. Sin embargo, muchos niños aún no están vacunados por desinformación o por falta de control sanitario. Y mientras tanto, se sigue compartiendo loncheras, botellas de agua y alimentos sin la supervisión. Los hábitos de higiene se enseñan sí, pero ¿acaso los practican? La prevención no debe quedar solo en carteles o en campañas temporales. Debe ser parte de la cultura escolar diaria de los niños. Gracias. Estamos con la nutricionista Génesis Valdés, que nos dará su breve información acerca de la hepatitis A infantil en los colegios. Ella cuenta con 3 minutos como máximo. Buenos días. Personalmente considero preocupante que todavía no se le dé la importancia necesaria a la alimentación en la prevención de enfermedades hepáticas como la hepatitis A en los niños. Parece increíble que en pleno siglo XXI sigamos descuidando lo más básico, una dieta equilibrada y saludable. ¿De qué sirve hablar tanto de salud si en los colegios los niños siguen consumiendo productos ultraprocesados, gaseosas y frituras todos los días? En mi opinión, mantener la salud hepática no depende solo de los médicos o de las vacunas, que por supuesto son fundamentales, sino también de las decisiones diarias que tomamos respecto a la alimentación. Una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales no debería ser una recomendación opcional, sino una práctica obligatoria dentro de los entornos escolares. Lamentablemente, se prioriza la comodidad y el gusto por lo rápido, en lugar de enseñar a los niños a alimentarse correctamente. Además, me parece contradictorio que se hable tanto de prevención cuando ni siquiera se garantiza la higiene adecuada en la manipulación de estos alimentos escolares.
¿Cómo pretendemos reducir el riesgo de hepatitis A si no se refuerza algo tan elemental como el lavado de manos o el uso de agua potable en la preparación de alimentos? Y por último, aunque la vacunación contra la hepatitis A es una herramienta poderosa, no podemos depender solo de ella. Una vacuna no reemplaza una buena alimentación ni unos hábitos de higiene adecuados. Si realmente queremos proteger la salud hepática infantil, debemos cambiar nuestra mentalidad como sociedad, dejar de normalizar los malos hábitos alimenticios y empezar a exigir entornos escolares saludables y responsables. Gracias. Estamos con la psicóloga Olenka Belis, que nos dará su opinión al respecto. Ella cuenta con 3 minutos como máximo. Soy la psicóloga especialista y hoy daré mis perspectivas. La hepatitis A infantil no solo afecta el cuerpo del niño, también desnuda las creencias emocionales y estructurales del sistema educativo y sanitario. A menudo el diagnóstico provoca más miedo y confusión por la forma en la que los adultos lo manejan que por la misma enfermedad. La ansiedad, la tristeza y la culpa suelen ser reforzadas más que contenidas por mensajes médicos y escolares poco empáticos o desinformados. En muchos casos se confunde el cuidado con la sobreprotección y el apoyo emocional con el silencio paternalista. Familias y docentes suelen evitar hablar francamente del tema, mientras que transmiten actitudes de temor o rechazo. ¿Por qué sigue siendo un tabú hablar abiertamente de enfermedades infecciosas en la infancia? ¿Por qué se culpa al niño, aunque no haya hecho nada mal? El impuesto de aislamiento escolar también merece debate. ¿Protege realmente o agrava el daño emocional? Cortar el vínculo con su grupo puede ser más traumático que el propio cuadro viral. Mientras tanto, muchos centros educativos prefieren no abordar la enfermedad para evitar problemas, cuando podrían convertirla en una oportunidad pedagógica sobre salud, empatía y convivencia. Hablar de hepatitis A en la escuela debería implicar una revisión profunda de cómo entender la prevención y la inclusión. No basta con explicar la higiene, hay que romper el miedo al contacto, la desinformación y la tendencia a marginar. Las instituciones que eligen el silencio perpetúan la idea de que enfermarse es un motivo de vergüenza, y esa es una herida que el cuerpo médico no puede sanar. Gracias. Estamos con la docente Brittany Prieto, quien nos dará una breve información acerca de la hepatitis A infantil en los colegios. Ella cuenta con 3 minutos como máximo. Buenos días, desde mi punto de vista como docente, considero que la hepatitis A infantil no solo es un problema de salud pública, sino una consecuencia directa del abandono del Estado y la indiferencia social frente a las condiciones sanitarias en las que vivimos. Es inaceptable que en pleno siglo XXI todavía existan escuelas sin acceso a agua ni servicios higiénicos adecuados. ¿Cómo hablar de prevención si los colegios carecen de lo más básico? Este problema refleja una desigualdad estructural que va más allá de una aula. No basta con responsabilizar a los docentes o familiares, cuando la raíz está en la falta de política efectiva y de inversión pública en salud y educación. Los niños no se enferman por descuido, sino porque viven en un sistema que normaliza la precariedad. Por eso, más que enseñar a lavar las manos, deberíamos exigir que se garantice agua limpia y saneamiento en todos los colegios del país. Estamos con la señorita educadora ambiental Evelyn Ojeda, que nos dará una breve información acerca de su punto de vista de la hepatitis A infantil en los colegios. Tiene 3 minutos como máximo. Muy buenos días. La hepatitis A es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de la hepatitis A, también conocido como VHA, que afecta directamente al hígado y se transmite principalmente por vía fecal-oral. Su contagio se produce a través del consumo de agua o alimentos contaminados, así como el contacto con superficies o personas infectadas. A diferencia de otras hepatitis virales, la hepatitis A no se vuelve crónica, pero su impacto social y sanitario sigue siendo significativo.
especialmente en comunidades con deficiencias en saneamiento básico y educación sanitaria, pues se estima que a nivel global cada año se registran alrededor de 1.5 millones de casos clínicos, aunque las infecciones reales podrían ser varias veces mayores debido a los casos asintomáticos. Se estima que a nivel global cada año se registran alrededor de 1.5 millones de casos clínicos, aunque las infecciones reales podrían ser varias. Muchas veces, en contextos escolares, el riesgo aumenta por la convivencia diaria, el hacinamiento y las prácticas inadecuadas de higiene. Por ejemplo, el simple hecho de no lavarse las manos después de ir al baño o antes de comer puede multiplicar el riesgo de contagio hasta 6 veces más. Aquí radica una controversia importante. Aunque la ciencia ha demostrado de manera contundente que la hepatitis A está estrechamente vinculada a las condiciones ambientales y sanitarias, en muchos colegios todavía se considera un problema médico y no un desafío ambiental y educativo. Se ignora que el entorno escolar, tanto como la calidad de agua, el manejo de residuos, la ventilación, la limpieza de servicios higiénicos y el estado de comedores influye directamente en la propagación de virus. Resulta incoherente exigir hábitos saludables a los estudiantes cuando el propio entorno escolar no es saludable. Muchos colegios carecen de agua potable continua, de estaciones adecuadas, por el lavado de manos o de programas efectivos de gestión de residuos. Por ello, la lucha contra la hepatitis A en los colegios no debe centrarse únicamente en la vacunación o la atención médica, sino en la transformación ambiental y educativa de los espacios escolares. La verdadera prevención empieza cuando la educación ambiental deja de verse como un complemento y pasa a ser una herramienta fundamental de salud pública. Ignorar ese papel es perpetuar un modelo de responsabilidad a las personas, pero exime al sistema de tu corresponsabilidad. Gracias. Después que se ha brindado cada una de las opiniones de todos los especialistas, hemos concluido que la hepatitis A sí afecta a menores, así sean sus situaciones económicas buenas o malas, siendo graves estas complicaciones. Por eso, como equipo, debemos unirnos y trabajar para combatir esta complicación que es la hepatitis A infantil en los colegios. Muchas gracias por su atención.